y te doy la bienvenida a un episodio de Madre Patria en donde por fin se nos hizo, Nora. Por fin se nos hizo estar sentadas aquí platicando y sentándonos además después de todo este proceso y de esta gran jornada electoral. ¿Cómo estás, Nora? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Alma. Y sí, por fin se nos hizo, ¿verdad? Sí. Pero fue en buen tiempo. Sí, porque, sí. Pues tenemos muchas cosas que platicar ya en este momento. Sí, claro, porque diría mi abuelita, los tiempos de Dios son perfectos. Así que yo no dudo de ella ni de Diosito. Para empezar, bebé de luz, te voy a contar quién está sentada aquí conmigo en esta mesa y de la que me han hablado así montones y no sabes todo lo que te quiere muchísima gente, así que estoy muy agradecida de que te hayas tomado el tiempo de estar sentada aquí en esta bonita mesa rosa y para que vayas escuchando quién es y vayas como que viendo de qué vamos a hablar. Ella es Nora Cariño Monsalvo, que por cierto, qué bonito apellido. Gracias, qué gentil, de verdad. Nora Cariño es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Es la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo y Asuntos Públicos, PROCAP. Ella es consultora y ha sido consultora en cabildeo, comunicación y asuntos públicos con especialidad en materia fiscal, financiera, mercantil y competencia económica. De esas cosas que a mí, la verdad, me cuestan mucho trabajo, Nora. Además, ha estado trabajando mucho los temas de salud y todo esto durante los últimos 25 años. Ha trabajado también para Grupo Salinas, para la Secretaría de Economía, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Así que con todo este gran bagaje de experiencia que tienes, Nora, te agradezco muchísimo que estés una vez más aquí en Madre Patria, porque pues evidentemente vamos a hablar del cabildeo. Chan, 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 chan. Bueno o malo, pero aquí lo vamos a ir desmenuzando. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestro tema, a lo que nos trajo aquí, a lo que nos ruge? A ver, ¿qué es el cabildeo, Nora? Pues mira, el concepto en realidad está muy peleado, ha tomado distintas orientaciones nacional e internacionalmente. Yo te diría que lo primero es que el diccionario de la Real Academia Española nos ubica como el cabildero es la persona que consigue con maña algún fin privado. Con maña, ¿no? Con maña. Con trucos, con engaños, ¿no? Así un poquito es. se puede tomar. Y eso no somos los cabilderos. ¿Por qué? Porque no estás ejecutando ninguna trampa, tú estás ejecutando tu propio derecho de incorporar tu opinión a un sistema democrático. Entonces, ¿cómo con definirías? Los tomadores de decisiones. Entonces, ¿cómo la definirías? ¿Cómo definirías el cabildeo? Cabildeo es la acción por medio del cual informas para influir, es cierto, pero para incorporar también la voz de toda la sociedad, la que sea, de manera individual, de manera colectiva, la sociedad organizada, sindicatos, el propio gobierno, porque todos construimos, las empresas. Claro. Todos somos parte de esto, ¿no? Sí, por ahí hay un libro, ahí voy a hacer un comercial de libro de un amigo de Invertir en Política, de especialista en política, Fernando Dworak, que nos dice a las empresas de por qué tienes que invertir en cabildeo y estar cerca de las decisiones de los tomadores de decisiones públicas. Claro, es que es crucial, pero aquí yo tengo una duda porque de repente escuchamos cabildeo, lobbying. ¿Es lo mismo? ¿El lobbying es lo mismo que el cabildeo? ¿Es una traducción? Como te comentaba, hay mucho esta pelea porque internacionalmente el lobbying se está cambiando por advocacy. Que en español es nada más la promoción de causas. Si tú englobas al cabildeo como algo malo, pues todos se van a salir. Van a decir, no, yo no soy cabildero. Yo promuevo la causa de una empresa, de un sindicato, de una organización civil o del sector académico. O sea, ya no tienes cabilderos. Claro. Fíjate que a mí me gusta, o sea, la verdad es que la palabra del lobbying se me hacía muy interesante porque hasta donde he leído, el lobbying proviene porque un presidente de Estados Unidos se iba a un hotel y se sentaba a tomar como que su whisky y a leer las noticias y de repente pues mucha gente sabía que podía encontrar al presidente de Estados Unidos en ese hotel, en ese lobby, sentado tomando su whisky leyendo y se le acercaban y le hablaban. Sí, y de ahí se toma el concepto, pero nacional e internacionalmente es el mismo problema.
Ahí el meollo del asunto es la relación entre el cabildero y el tomador de decisiones. El que tengas un legislador, un funcionario público, ahí es donde radica el conflicto. Y geográficamente, pues los norteamericanos tenían su lobbying, pero aquí en México han puesto zonas geográficas en el Senado. No sé si has escuchado que hay un lugar, Pasos Perdidos. Por supuesto, donde se sientan a comer. Así es, y a lo mejor ahí reciben gente para escuchar sus opiniones. O en la Cámara de Diputados, un lugarcito, un pasillito que le dicen Paseo Coyote. Sí. ¿Sí? Entonces, geográficamente creo que todos bautizan el lugar y vamos adjetivizando e incluso vamos haciendo historia. Entonces, hablando un poquito de historia, porque en Estados Unidos tengo entendido que son más de 150 años del tema del lobbying, de lo que van ahí los lobistas de esta historia. Pero en México, ¿cómo ha sido un poquito el tema del cabildeo? ¿Cómo ha sido la historia? Distintos autores también, tanto ingleses, norteamericanos, que es donde se habla más del origen del cabildeo, han dicho que el cabildeo siempre ha existido, porque el cabildeo busca hacer llegar la voz de alguien, de manera de buscar equilibrios en la sociedad. Siempre ha existido. Sí se da desde tiempos donde hay mayor auge de los proyectos económicos. Y sobre todo en esos tiempos, el principal proyecto era la construcción de vías férreas y comunicaciones. Y ahí surge la necesidad de hacer combinaciones y pactos de recursos de gobierno y recursos privados para poder hacer el desarrollo económico de una región. Entonces, sí se habla mucho de esa parte de la historia donde hay un boom económico. Y también en México ubicamos más, siempre ha habido pactos, como te digo, siempre ha habido pactos con toda la sociedad. Inicialmente se hacían con el Ejecutivo, que era la fuerza que imperaba y que englobaba todos los intereses. Pero posteriormente, en 1997, cuando Zedillo pierde la mayoría, se intensifica más esta labor. La mayoría en el Congreso, ¿no? La mayoría en el Congreso. Se intensifica esta labor porque pues, todos los agentes quieren hacer llegar su voz. Claro, y como antes le hablaban al oído o le buscaban hablar al oído al presidente. Y a sus funcionarios. Entonces, cuando viene todo este cambio en el Congreso, que el Congreso pues ya empieza a ser un contrapeso, ¿no? Sin duda. Y es ahí en donde se les acercan. Así es. Yo diría que ese es el boom donde toda la sociedad entiende el valor de acercarse con estos tomadores de decisiones. Y también de comprender, bueno, yo me imagino todo el mundo legislativo, porque una cosa es cómo funciona el Poder Ejecutivo, otra cosa cómo funciona el Judicial, y de repente el legislativo es así un mundo que como que muy, muy dinámico, ¿no? No solo de que cambia cada 3 o cada 6 años, sino de que pues sí responde a ciertas coyunturas, momentos y como esta rama del derecho parlamentario es muchísimo más flexible y nueva, sí lo veo como muchísimo más dinámico, ¿no? Como el poder saber cómo entrar y cómo moverse, ¿no? Sí, efectivamente, el cabildero es un profesional que te ayuda a tener ese acceso. A lo mejor un empresario no sabe cómo moverse, un sindicato pues no pasa de hacer una marcha afuera del recinto, pero ¿cómo accionar y hacer efectiva tu demanda si no sabes el camino? Hay algunas decisiones que se solventan vía políticas públicas, vía reglamentos, vía convenios, acuerdos, y otras definitivamente se tienen que hacer mediante la modificación de las leyes. Y créeme que tú que estás en este tema legislativo sabes que hacer leyes no es fácil. No. Hay procesos que se tardan 2, 3 años. Sí. Y hacer leyes no es nada fácil. Y está bien porque pues las leyes son las que rigen ahora sí que cómo nos comportamos en la sociedad, nos ponen límites. Por eso es que es muy importante analizarlas y no de repente salir y decir, ¡ay, ya! Vamos a eliminar el INE en septiembre y los organismos constitucionales autónomos. Y entonces, pues esa noticia
que no solo impacta a México, porque México no somos una sociedad aislada, o sea, no somos ermitaños que vivimos aquí en México, sino que tenemos relaciones y tratados internacionales. Claro que ese tipo de modificaciones a todo nuestro sistema político democrático tendrá un impacto directo en cosas como la bolsa o el superpeso. En este sentido, que tú me hablas de hacer leyes y de la historia, ¿ha habido ejercicios para poder hacer quizá más transparente o más clara la labor del cabildeo y de los cabilderos? Sí, yo creo que uno de los principales de las principales medidas que se han tomado en el Congreso es el registro de los cabilderos. Es fundamental que tú sepas quiénes están registrados para hacer cabildeo, quiénes están interesados en participar, pero pues eso no es una tarea permanente más que para los despachos de cabildeo, ¿no? ¿Pero qué es el registro de cabilderos? Cuando tú tienes la necesidad de promover un asunto, una causa, una regulación o una ley, tú para asistir al Congreso y para tener una justificación te inscribes en una lista, llevas, lo que te requiere ese listado es tu identificación, que te identifiques, que digas cuál es tu representación. O sea, ¿quién representas, no? Así es, que digas qué comisiones o cuáles son tus áreas de interés. Firmas ahí pues una obligación de respetar la ley en general. Es bien importante esto porque si hay legislación. ¿Si hay legislación sobre cabildeo? No, sobre los delitos en los que pudiera caer el cabildeo. Yo diría que son los hoyos negros del cabildeo porque lamentablemente el cabildeo en positivo ayuda a una democracia a transitar sin oposición y incorporando la opinión de su población a todos sus proyectos, pero en sentido negativo hay mala praxis. Hay mala praxis y existe, por supuesto, en este marco actitudes negativas como es el soborno, el cohecho, pero todo esto está ya regulado. Pero tú, ¿qué tienes que hacer ahí? Maximizar la transparencia para que en el momento de que tú encuentres un mal manejo o la evidencia de una mala praxis, hagas tu denuncia. Aquí el tema es transparencia para tener la evidencia y hacer tu denuncia. A ver, entonces tenemos un registro de cabilderos y este registro de cabilderos es público. Así es. O sea, la gente puede consultar y ver quiénes están registrados como cabilderos y esto significa que son las personas que pueden entrar al Congreso, a una cámara o a otra para, pues esto, para ¿no? promover sus causas. Promover sus causas, acercarse a un legislador, a sus equipos y decirles, oye, fíjate que vi tu iniciativa. Y te lo estoy diciendo desde cómo lo he visto yo. Vi la iniciativa de tu jefe, de tu jefa. Y creemos que está bonita, pero podría mejorarse así. O ¿sabes qué? Es que no creemos que podría afectar así. Y aquí está nuestra opinión. Entonces, este registro de cabilderos sirve para que estas personas, o sea, ustedes, puedan ingresar a las cámaras, a una o a otra. Y tengo entendido que el registro se abre en octubre, ¿cierto? Normalmente, ya que las cámaras tomaron posesión de sus órganos de gobierno, los registros los emite la mesa directiva. Las presidencias de cada cámara. La mesa directiva, porque aquí es un acuerdo y normalmente nos mandan en el Senado sí es directamente el presidente, pero en diputados es uno de los secretarios. El que siempre ajusta y modifica este acuerdo. Entonces, ¿es un registro de cabilderos para el Senado y uno para diputados o es uno para el Congreso? No, es uno para cada cámara. Para cada cámara. Y en este registro, ¿hay un registro, por ejemplo, también de visitas de ustedes? Nosotros tenemos que entregar un reporte de a quién visitamos, a qué comisiones asistimos, a qué sesiones y por qué tema de interés fue. Porque al menos esa es una obligación en Senado. Al Senado ustedes le entregan un reporte. Sí. En diputados no. No, en diputados no. Pero aún así, sí hay registros y de hecho tu propio registro se va ingresando a un sistema y tienen mucho control en diputados de quién entra y quién sale. No, en el Senado también. Con registro y no, bueno, yo digo que en Senado hasta con tema.
Sí, no, sí, hasta de repente te siguen ahí algunos, me han contado. Pero, ¿hay algún como requisito, además de todos estos que nos cuentas, para poder entrar en ese registro? Por ejemplo, que una empresa o un grupo te respalde, ¿tienes que comprobar algo? Tienes que comprobar que eres un profesional del cabildeo. Pero aquí no hay no hay ninguna forma de acreditarlo. Alguna vez hemos hablado con las presidencias de las mesas y porque se cuela demasiada gente. Tú tienes un registro de 700 cabilderos, pero ¿de verdad todos son cabilderos? Es lo que la mayoría no ve. Hay mucha gente que son nuevos profesionistas que traen pues la intención de ser cabilderos y nada más se registran por a ver qué sale, ¿no? Hay otros profesionistas que se dedican a otra cosa, desde bienes raíces, ventas de casa. Y es muy simpático de que te los encuentras en la fila del registro de los cabilderos. Ajá. O sea, ¿ustedes hacen fila para registrarse? Sí, claro. O sea, desde tomarte la foto, llevar tu registro. O sea, llevar tu registro por escrito, firmarlo. En Cámara de Diputados tienen el registro fotográfico de todos. En el Senado te lo toman en el sistema. Ahí no te dan credencial con foto, pero ya lo tienen en su sistema. O sea, es distinto para identificarse. Pero sí te encuentras muchas sorpresas de gente que no es cabildero. Yo estoy en la Asociación de Profesionales del Cabildeo y siempre mandamos nuestra lista para ver si sirve de referente de quienes sí son cabilderos con una formación al menos adentro de la asociación. ¿La Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo es la única que existe en México? No, mira, hay otras asociaciones. Ahorita de momento me acuerdo de una asociación de profesionales de asuntos públicos y otros, y la asociación de mujeres de profesionistas de los asuntos públicos y bueno. Pero ¿cuál es el valor de PROCAP? PROCAP se creó para profesionalizar a sus miembros en un marco de ética, de preparación, de cumplimiento de las leyes. Entonces yo creo que dentro de las que hay PROCAP, a mi gusto es la más sólida. O sea, ¿ustedes se capacitan entre ustedes? Sin duda. ¿Y eso son cosas anuales, temporales? ¿Cómo le hacen? Permanentes. ¿Permanentes? Sí. Y entonces me imagino también que hay actualización de los temas legislativos y de composiciones del Congreso y cosas así, ¿no? Sí, sin duda. Todos los temas que tienen que ver con el cabildeo son foros de análisis permanentes. Entonces a veces es temas transversales, a veces el tema es las elecciones. Claro. A veces es cómo mejorar nuestra actuación y nuestra propia profesión. Tal vez al inicio había demasiados cabilderos todólogos, pero ya no se puede. O sea, es muy difícil que seas cabildero todólogo. Porque además es que ustedes, de una manera creo, y yo lo he vivido porque, bueno, lo he tenido que aprender a través de mi experiencia, es que sí son muy especialistas en temas. Así es. Y a nuestra labor como de equipos técnicos y a la labor de legisladores y legisladoras, eso les sirve mucho. Porque, pues sí, una tampoco es todóloga, ¿no? Entonces, esto que tú que tienes materia fiscal, económica, financiera, no, pues yo me quedo así de 7 más 2 menos 5. O sea, son cosas que a mí no me salen y de las que yo no me he especializado, pero quizá en cierto punto nuestros jefes pues sí necesitan tener como que apoyo en ese sentido y ustedes cumplen esa función también de poder nutrir de una manera externa a ellos y a nosotros, ¿no? No, sin duda. O sea, la construcción de una pieza legislativa requiere de una participación activa de la sociedad, pero no te imaginas, no es solamente el proyecto del gobierno. A lo mejor en proyecto, pues es buena idea, pero lo tienes que ir nutriendo. A lo mejor no es solamente pensarlo desde el Ejecutivo. Tienes que tener la visión a lo mejor de la academia.
la visión de los actores que son afectados claro, a los que directamente por esta ley, de la sociedad en general. Y yo regresaría, por ejemplo, al tema de, yo amo estar siempre ahí viendo todos los debates, más cuando hay un parlamento abierto. De todos los temas, no porque solamente me dedique al fiscal, al financiero, pero una vez estuve en un parlamento abierto de pesca y me quedé impresionada porque no solo participaron la gente de academia, investigadores, los pescadores de muchas zonas en México, procesadores industriales, o sea, ya tienes un ámbito muy extendido y tú debes de tener la aceptación de todos esos sectores para poder avanzar. Porque qué tal que si en aras de defender el medio ambiente, una organización o el sector académico o el investigador se te amparan por un asunto. Claro. Ya no pudiste echar a andar tu ley, nunca. Y ahí se quedó en un cajón olvidada. Por eso se tiene que construir abiertamente con toda la sociedad y de manera incluyente. Y para esto me quisiera regresar a una cosita, porque tú nos hablabas de este registro de cabilderos y de que no hay regulación en realidad a nivel nacional, federal, sobre el cabildeo, ¿correcto? No, sí hay regulación, pero ha avanzado poco. En Guanajuato resulta limitante y en otros estados van desde los registros que aportan transparencia hasta muchas limitaciones. Lo que deben de entender aquí es que sí debe ser regulada en el ámbito de la transparencia, porque todos los delitos ya están enlistados, ya están todos tipificados en Código Penal, en la ley de los servidores públicos, en la legislación. Las responsabilidades administrativas. Así es, porque no es solamente tienes que castigar a las dos partes, el que se deja sobornar y el que hace la mala praxis. Sí. Muchas veces viene siendo hasta al revés, porque luego yo digo, a ver, yo traigo una posición, yo te vengo a informar y a lo mejor podemos llegar a hacer un pacto funcional para la sociedad en el que todos estén participando. Pero, a ver, en Guanajuato yo también tengo entendido que hay una ley más avanzada, como que más específica y sí, como que más definida. ¿Qué es lo que hay en Guanajuato sobre cabildeo? Ahí sí te ponen número. Yo a eso me refería con las limitantes. Tú no puedes decir cuántos cabilderos debe haber. ¿O crees que sí? Porque intereses, vocaciones y causas hay muchas. Entonces en Guanajuato sí tienen un número. Sí tienen números. Yo de los modelos que veo que deben avanzar de manera positiva es el de 2018 que propuso Ricardo Monreal, salvo algunos ajustes, por supuesto, en materia de transparencia, sí, pero podría avanzar. Pero a nivel global. No, o sea, sí tenemos que hacer una ley marco y que aplique globalmente, porque si vamos a sujetar la manifestación social a las restricciones que cada congreso tenga, pues no vamos a avanzar ni para detectar buena práctica ni mala práctica. La buena práctica nutre a las democracias, nutre de información. Tú que eres muy interesada en los temas de congreso, a lo mejor has recibido la opinión de un cabildero que te dice, mira, a lo mejor tú tienes información teórica de este sector, pero en realidad funciona así y pudiera funcionar mejor si hacemos tales cambios. Pero antes de pasar a lo que podría ser a nivel nacional, estos ejemplos locales me parecen interesantes. De Guanajuato, de la legislación de Guanajuato, ¿qué rescatarías? El registro. O sea, yo creo que todos debemos avanzar a estar registrados. Pero nos hablas de que hay un registro de cabilderos a nivel de... Pero te ponen límites en el número, ¿no? Pues nada más es hasta tanto. Imagínate que... Pero eso te lo ponen, el límite te lo ponen en Guanajuato. Te ponen límites en Guanajuato. ¿Y eso es lo que tú crees que debería de ser a nivel federal? No, porque como te decía, ¿cómo vas a enumerar cuántas causas hay, cuántos intereses? Pero entonces mi pregunta es, ¿qué es lo bueno de la legislación de Guanajuato en materia de cabildeo? Regulación, orden, identificar a todos los cabilderos, eso es muy bueno. Pero eso ya lo tenemos a nivel nacional.
Sí, y sí ha habido muchos esfuerzos de invitar a profesionalizar y a conocer el Congreso, y eso es lo que se debe de reconocer en Guanajuato. Ok, ¿y hay otros esfuerzos a nivel local? Hay pocos y a lo mejor vale la pena transitar por ahí. Ok, entonces a nivel nacional, ahora sí, quizá podríamos irnos a que ha habido esfuerzos por regularizar y por transparentar el cabildeo. Y eso lo tenemos, un ejemplo de eso lo tenemos en el 2018, que es el que nos hablabas del senador Ricardo Monreal, que presentó una iniciativa. Si mal no recuerdo, creo que la presentó por ahí de octubre y por diciembre empezó del 2018 como que a medio platicarse. A mí se me hacía muy interesante, de las cosas que yo, por ejemplo, rescato de esa iniciativa, pero que creo que también se compagina con el asunto que tú nos decías de lo que ya está en el Código Penal, de prohibir a legisladores y funcionarios del Congreso y a sus cónyuges y parientes por consanguineidad y afinidad hasta el 4º grado realizar labores del cabildeo. Ese tipo de regulación se me hace interesante porque no estamos aquí nosotras dos sentadas, pero nosotras conocemos, bueno, yo conozco sobre una empresa en Cámara de Diputados muy ligada a ciertos legisladores de ahí. En el Senado no he escuchado de eso. Y, por ejemplo, que también esta propuesta limitaba un poquito el tema de que funcionarios inhabilitados, personas sujetas a responsabilidades civiles y penales, no pudieran ser cabilderas. ¿Qué otra cosa rescatarías de esta reforma del 2018? Y si tú ves a nivel nacional algunos otros proyectos que podrían ser interesantes para ustedes, como para poder fortalecer su trabajo y transparentarlo. Sin duda es un tema muy importante. El trasladar estas obligaciones, porque pudiéramos caer en el delito de tráfico de influencias mediante tus allegados y familiares, facilitar que pase algún asunto con información de primera mano, ya está definido en la ley de responsabilidad de los servidores públicos. Y es muy bueno que tal cual se traslade a una legislación de cabildeo. Porque, sí está contemplado, pero no está por demás recordarlo para la legislación de cabildeo, que no debe haber ahí ni parentescos y establecer límites en cuanto a los legisladores que van saliendo de un encargo o de los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque pues tú tienes información de primera mano para construir. Claro. Y entonces ese es un factor de desequilibrio. Llevas ventaja contra los demás actores. Competencia desleal. No tanto competencia desleal, sino ahí sí entra la maña. Entonces sí debe haber un periodo mínimo de 3 años. O cuando menos, el funcionario público no deberá trabajar como legislador en el sexenio del que salió, y el legislador al menos debe de esperar 3 años. Porque todos tenemos derecho a ejecutar nuestro trabajo, pero sí habría que establecer medidas. Y el tema del parentesco, el compadrazgo ahí entre algunos actores también tiene que ser vigilado con lupa, sin duda. Entonces, ¿qué rescatarías de los proyectos legislativos que están ahí como, pues de hecho que ya se extinguieron? Porque bien curioso y bien dudoso, por lo menos en el Senado, un acuerdo de mesa directiva extinguió todas las iniciativas que se habían presentado incluso desde el 1 de septiembre del 2023, lo cual va contrario con nuestro marco jurídico, porque las iniciativas tienen un periodo de tiempo de vida de 1 año. Y para servicios parlamentarios y mesa directiva dijeron, no, se acaba el 30 de abril. Todas estas se van a la basura ya. Bueno, no a la basura, sino dejaron de existir, ya no tienen vida. Pero de esos proyectos que estuvieron ahí, pendientes de legislarse y de analizarse, ¿qué es lo que dirías? Además, también sabes que también yo creo que se me hace muy interesante el tema de definir cabildeo, de definir bien qué es el cabildeo para de ahí partir a lo más específico. ¿Qué otra cosa también crees que sería importante legislar en la materia o que viste en estos proyectos? Lo primero que mencionaba sobre el periodo de vida de estos proyectos, de lo que he escuchado en todas las conferencias que hay de mesa directiva e incluso bicamerales, se ha comentado entre los legisladores que hay la forma para extinguirlos o mantenerlos. Sí. Si ellos deciden por un acuerdo extinguir la duración, pues es un acuerdo que se toma de manera colegiada.
Pero también al principio de la legislatura los grupos parlamentarios tienen la posibilidad de revivir los acuerdos que ellos creen convenientes. Entonces, para los dos lados hay regulación hasta donde entiendo. El periodo nada más es como tú dices, es la vida de ese proyecto, pero no implica que no lo pueda tomar un nuevo actor legislativo y volverlo a y presentar. lo vuelva a presentar para darle vida, porque si ese legislador piensa que es un proyecto justo, que aporta, pues vale la pena representarse nuevamente. Me comentabas que qué otra cosa pudiéramos rescatar de los proyectos que estaban, por ejemplo, el del 2018 de Monreal que hablábamos, o el del ese 2023 que se volvió a presentar. Mira, de 2018 lo veo muy completo. Lo que me gustaría más es que hubiera en ese proyecto una buena definición del cabildero y englobar a todos los cabilderos, porque si no haces una buena definición, todos se zafan de ese control y de ese registro, o otros se meten de manera indiscriminada. Tú puedes decir, no, pues yo no soy cabildero porque yo con maña no hago nada, yo no hago trampas ni estoy al margen de la ley, yo cumplo con la ley y promuevo mis asuntos, entonces yo no soy cabildero. Y los del Ejecutivo, no, yo soy funcionario público. ¿Para qué quieres? Yo no soy cabildero, soy funcionario público, pero está ejerciendo un acto de cabildeo al llevar su opinión. Entonces, ¿qué es un cabildero? El que promueve mediante información una causa, un interés ¿qué te podría decir? O un proyecto de la sociedad. Pero también intereses económicos. O sea, por ejemplo, por eso hablo del interés, porque el interés pues es un interés económico. Por donde quiera que lo vas, el concepto siempre, un interés siempre es económico. Sí, por ejemplo, yo recuerdo como de estas grandes empresas que controlan semillas y cosas como de la agricultura en contra de pesticidas o plaguicidas, tienen a su grupo de cabilderos. Sin duda. Y entonces se presenta una iniciativa en la materia y al otro día le tocan la puerta de hola, leímos esto en Gaceta Parlamentaria, ¿podemos sentarnos un minuto con usted? Y de repente, después de ese ejercicio de cabildeo, las iniciativas en contra de estos plaguicidas o no sé pronunciarlo bien, glifosato, se eliminan, ¿no? Se sacan de la Gaceta. Yo recuerdo mucho, porque fue como creo que el momento más fuerte que yo he vivido en cabildeo, lo de los refrescos en el 2014. Además, yo estaba entrando al Poder Legislativo. El tema de los impuestos a refrescos. Pues sí, llegaban y también te daban, los que estaban en contra de que se subieran los impuestos y los que estaban a favor. Y yo me acuerdo de un grupo que estaba a favor de los impuestos que nos regalaba como muñequitos como llenitos, como de esto es lo que pasa cuando se toma mucho refresco, ¿no? Llenitos. Y entonces son este asunto de que hay un grupo de personas que defiende un interés y hay otro grupo de personas que puede estar en contra de ese interés porque tienen otros intereses. Dentro de este espectro, porque es un mundo completo y muy, muy grande, está, creo yo, el tema de los enlaces legislativos. Del gobierno. Del gobierno. Si tú no lo sabes, bebé de luz, todas las instancias gubernamentales, por ejemplo, Hacienda, Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo, tienen algo que se llaman enlaces legislativos, que son personas, un saludo a todas ellas, les mando muchísimos besos y muchos abrazos. La verdad es que creo que ellos son los que paran más dictámenes que los cabilderos. O que paran más iniciativas que los cabilderos, porque entonces estas personas que representan a esos organismos públicos, a esas instituciones públicas, llegan y te dicen, es que esto tiene impacto presupuestal. Y pues está el grupo en el poder que dice, y que está representado en la Cámara, y dice, pues no, tiene impacto presupuestal, pues no se puede, ¿no? O sea, no fuera un megaproyecto porque pues eso sí se puede, pero ciertos dictámenes o ciertas iniciativas se paran porque llegan los enlaces legislativos y te dicen, pues esto como que no, fíjate, o esto como que así. Y hay muchas opiniones que son súper valiosas y que de verdad fortalecen muchísimo nuestros proyectos, pero hay otras un poco que dices, no, pero ellos sí tienen un gran poder de influencia. Y yo creo que sí, eso es un tema como de cabildeo, ¿no? De esto que dices, de intereses que llevan ahora por parte del Ejecutivo. Tenemos a los enlaces legislativos. Tenemos también a personas de las organizaciones no gubernamentales que llegan también a tocar la puerta y te dicen, ahorita mucho menos.
Yo creo que más las de medio ambiente y estas cosas son las que han estado más presentes. Pero hace unos 6 años yo veía mucho a organizaciones de defensa de los derechos humanos, a organizaciones de movimientos sociales que tocaban la puerta como para ver el tema de ciertas legislaciones o de ciertos momentos o situaciones que pasaban como de abusos y violencia. Tenemos a estos grupos, a estas personas que se pueden englobar en el grupo de cabilderos. A ellas, ¿tú cómo las etiquetarías? También, si las etiquetas como yo, como cabilderos, sí los englobas, ¿sí crees que podrían tener un marco regulatorio que compartan o son cosas como distintas? No, sin duda, el enlace legislativo es un excelente profesional que también hace cabildeo, aunque desde mi humilde punto de vista, también está promoviendo un proyecto. Yo te diría, tú haces promoción. Para ellos son proyectos gubernamentales. Para la iniciativa privada son intereses. Para la sociedad organizada son causas. Pero no por eso ninguna vale menos. Uh-huh. Tú tienes que avanzar con todas. Sí debe haber la apertura con el profesionalismo que ellos ya tienen. Debe haber la forma de avanzar y de integrar todas las propuestas, porque no vive el gobierno solo. Uh-huh. Las organizaciones no viven solas, uh-huh. Las empresas tampoco. Tenemos que crear pactos globales, uh-huh. Y ninguna opinión es menor. Yo misma fui enlace legislativo de la Secretaría de Economía. Uh-huh, uh-huh. Dentro de la Secretaría de Economía había la forma y en ese tiempo había mucha apertura para buscar cómo integrar las distintas manifestaciones de la sociedad en los mismos proyectos del gobierno, cómo darles fuerza. Creo que allí también es un tema más que de choque, es un tema de códigos, porque nadie quiere que le vaya mal a este país, uh-huh. Pero creo que sí hay que entendernos más en términos de códigos. Y el problema de transitar con decisiones totales o en mayoría es precisamente convencer y hacer notar tu punto de vista para que sea integrado. ¿Y por qué no ha avanzado la legislación en la materia? Del lado de los cabilderos no había ninguna oposición en 2018, incluso tú podrás ver hasta comunicados del mismo presidente de la Asociación de los Profesionales de Cabildeo celebrando este hecho, porque nosotros nada más queríamos incorporar 2 cosas a ese proyecto. Una mejor definición que abarque a todos los que hacen, uh-huh. Cabildeo e incorporar un hecho que es muy real, el de los cabilderos extranjeros y de, uh-huh. Los países extranjeros. ¿Eso qué es? Aquí vemos ya muchas empresas extranjeras haciendo ya cabildeo directo. Uh-huh. En Estados Unidos no se puede más que a través de un despacho nacional. Uh-huh. Aquí en México se brincan esa traba y vienen directamente. Oh. Y es delicado porque como extranjeros tienen que observar otro orden. Claro, tenemos el artículo 33 además. Y otra legislación, así es, uh-huh. En primer lugar. En segundo lugar, si tú no conoces la legislación mexicana, tienes la garantía de no violentarla. Uh-huh. Ya revisaste que esa persona que viene de algún país, no porque sus argumentos sean ilegítimos, pueden ser lo más legítimos que se pueda, pero ¿ya revisaste que conoce el entorno legislativo de México? La misma OCDE. Claro. Ha dictado principios de cabildeo porque no se vale hacer erosión de ciertos sectores o de la economía de ciertos países. Y ese es el principio fundamental para tenerlos registrados. Entonces nosotros en nuestra carta y nuestro acercamiento con el presidente, bueno, era en ese momento presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, uh-huh. Le hicimos notar eso. Uh-huh. Estamos completamente de acuerdo con tu proyecto. No queremos escondernos ni ejecutar uh-huh. Actos ilegales, pero sí creemos que vale la pena definir el cabildeo, uh-huh. Uh-huh. Definir a los cabilderos, uh-huh.
Estamos de acuerdo en todas las sanciones que impones y en todos los límites, y creemos que en tu proyecto falta la parte de la regulación de los extranjeros. Eso fue lo que en su momento fuimos a platicar de manera colegiada con el autor de esa iniciativa. Y ya no avanzó, ¿no? No avanzó, pero es un proyecto que vale la pena retomar y enriquecer en esas partes. Ahorita que hablas de cabilderos extranjeros, hubo un caso así súper sonado que, de esas cosas en donde pues que le echan tierra al cabildeo, ¿no? El caso del cabildero italiano que se vio en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados con una diputada del PRD mientras se discutía la reforma energética. De eso, ¿tú qué opinas? ¿Qué viste? ¿Cómo lo leíste? Todos tenemos derecho de proteger y de informar de los impactos a nuestro sector. Pero como te comento, sí es importante que también se registre. Uh-huh. Será muy válido su punto, pero es importante que se registre. Y creo que registrado no estaba, ¿no? No, yo nunca lo vi en los registros públicos y sí me llamó la atención este hecho. Uh-huh. Y por eso siempre pedimos ese... Uh-huh. Que se observe esa parte que hasta ahora no se ha tomado mucho en cuenta. Yo partiría porque el mecanismo más importante que tienen los extranjeros para defender sus inversiones son los tratados de libre comercio. Uh-huh, uh-huh. De ahí que ninguna inversión la puedes menospreciar, le tienes que dar el trato nacional de acuerdo a nuestras leyes. Y ese es su primer mecanismo de defensa. Uh-huh, claro. Y si no, pues digo, tienen el mismo derecho, pero observando la regulación en México. No meterse porque un amigo legislador me facilitó el acceso. Claro, y eso también que tú dices, entender y asimilar que esto de separo el poder económico del poder político, o sea, no se ha hecho y no se hará porque lo que tenemos que hacer es... Pactos sociales. Sí, ¿no? Por el bien de todos. Es como, ok, a ver, aquí tengo las empresas. De hecho, creo que Concamín y Coparmex empezaron a tener cabilderos en el año 2000, si mal no recuerdo, ¿no? Como este grupo de representantes de empresas, sentándose también como, pues con el gobierno, ¿no? Y siendo como más institucionales, formales, ¿no? Como este grupo. Tú corrígeme. Y pues es que sí, o sea... Las empresas son las que dan dinero al país para que este país se mueva. Sin duda, y no pueden ser menos, no puedes satanizarlas. Expulsar. Exacto. O sea, el mismo valor tiene una representación sindical, porque es parte de la sociedad, que una empresa que está generando empleos y que está generando desarrollo económico. Y decir, hasta donde yo entiendo, ese divorcio de gobierno, a lo mejor con el poder económico, pues no debe ser así, porque ninguna empresa debería ser discriminada. Todos tienen que participar. Queremos crecer, pues tenemos que ir como sociedad. No para legitimar mi puesto, voy a decir, no, sí me divorcio, ¿no? No voy a admitir a las empresas, ¿no? ¿Quién te da desarrollo en tu región? Claro, y esto se lo digo mucho a los bebés de luz. Y es un asunto de, tenemos que entender si, por ejemplo, llega, y voy a decir el nombre, si llega Monsanto a tocar la puerta a nuestros senadores y nuestras senadoras y nuestros diputados y nuestras diputadas para frenar iniciativas que quizás no beneficien tanto el bien común desde una lectura que se puede hacer, es la ciudadanía la que tiene el poder de exigirle a los legisladores y las legisladoras de, oye, sí te está tocando la puerta ese grupo, pero yo, que soy la que me como este plato, que soy el agricultor, que soy el ganadero, no quiero esto. Entonces, claro que sí están los grupos de las empresas, sí están los cabilderos que representan ciertos intereses que para un grupo de personas no puede significar un bien común, pero también es que estas personas, las personas, si vemos eso, pues tenemos que organizarnos para exigirles a nuestro tomador de decisión como de, oye, ya te tocó en la puerta, ahora
ábreme a mí también la puerta, porque también yo tengo intereses en esto y esto es un juego que me impacta a mí. Y hacerlo transparente, como tú dices, creo que sería como muchísimo más benéfico y haría a la ciudadanía un poquito quizás más partícipe de este asunto de decisiones, porque de repente, y a mí me pasa mucho, es que, ay, no, nadie me escucha, nadie me lee. No, claro que te pueden escuchar, claro que te leen, claro que les importa lo que les dices y lo que haces y lo que no. Porque ellos te representan y ellos pues somos servidores, o sea, le servimos a la gente. Y por eso es que yo creo que de alguna manera este tipo de intereses o de grupos ha hecho que sea un poquito como que más fácil satanizar la labor del cabildeo. Sí, sin duda, el tema que tocas es de los más complejos. Yo lo resumiría yo como interesada en el Congreso, no como especialista, porque he escuchado distintas opiniones de todos los grupos y como que se me quedó algo muy en la cabeza. De seguridad alimentaria versus manipulación genética de los vegetales, ¿no? Entonces, sí, es todo un reto. He visto a muchos grupos participar en ese tema, pero sin duda ahí tienen una enciclopedia, vaya, no alcanza. Tienen un reto muy importante porque por un lado tienes que garantizar la suficiencia para alimentar a tu población, por la otra, analizar los productos que se van a comer. Es una responsabilidad enorme y mucha suerte a todos los involucrados, pero sí debe de existir la opinión de todos, de la academia, por ejemplo, que de los investigadores, de los agricultores y de todos los que están involucrados en este tema. Que muchas para que salga veces lo mejor, porque o nos morimos de hambre o le invertimos más a la investigación. Cáncer. ¿Qué hacemos? Claro, y aquí es en donde de repente entra el Parlamento abierto. Exacto. Donde se junta un montón de gente y se hacen análisis y foros y todos, y de repente pasa el dictamen tal cual se presentó la iniciativa y para qué hiciste todos estos foros si no escuchaste a la gente. Sí, cierto o no, tú no naces sabiendo todo. No sabes si hay moléculas transformadoras que causan el cáncer, o no sabes qué es lo que va a detonar la agricultura, o no sabes si alguna política de gobierno es correcta o no para conducir este tema. Yo admiro mucho la labor legislativa porque nadie sabe naciendo todo, pero toda la sociedad debe participar. Como dije al principio, el ejecutar el acto de ir a votar no es todo lo que debes de hacer por tu democracia. Tienes que hacer valer tu voz. Claro. Entonces, aquí ya nada más para cerrar, Nora, me gustaría hacerte la pregunta, ¿el cabildeo, bueno o malo? Es bueno. Construye y legitima las decisiones públicas de todos los funcionarios y legisladores que toman y construyen todos los días esas decisiones. Fíjate y que no hay que dejar caer a ese cabildeo en el delito. Exacto, que siga siendo bueno. Eso, exacto. Porque a mí este asunto de la definición de bueno o malo, pues ¿para quién? O sea, bueno ¿para qué? Bueno ¿para quién? Malo ¿para quién? ¿No? Como este asunto que yo he trabajado mucho en terapia. Pero yo creo que mientras sepamos quiénes son los cabilderos, qué hacen, con quién lo hacen y qué tienen a su disposición para hacerlo, yo creo que ya estaríamos como que subsanando muchísimos hoyos, que nos decías tú, para poder porque ustedes tienen una profesión, el cabildeo es una profesión, poder fortalecer esa profesión y que esa profesión sirva muchísimo mejor a toda la ciudadanía. Entonces, no sé si hay algo con lo que quieras cerrar, Nora. Pues sí, me gustaría comentar para toda la sociedad que todos se sientan en libertad de hacer escuchar su voz. Venga de cualquier grupo que venga, con cualquier proyecto, causa o interés, todos debemos de hacer escuchar nuestra voz. Tenemos que avanzar en leyes muy modernas, en que garanticen el equilibrio de los ciudadanos, y a los que aspiran a ser cabilderos que se preparen. Yo los invito, ahí en la página de PROCAB están nuestras actividades académicas. Hoy por hoy estamos en un cabildeo, en un curso de cabildeo, con la Universidad Iberoamericana, pero trabajamos con varias instituciones educativas a nivel universitario, y los invito a formarse en el marco de lo que sí debe ser un cabildeo efectivo en el marco de la ley y profesional.
Claro que sí, porque creo que con esto me quedo yo del programa y de esta charla tan bonita que tuvimos nosotras, pues es que sí, o sea, el cabildeo es hacer valer tu voz para transmitir un interés que tú tienes o que representas o ese interés que representas de una empresa, de una organización, de una instancia del gobierno, de un grupo de personas. Entonces, pues esperemos que esta siguiente legislatura que viene sí pueda avanzar en materia de regularizar y transparentar mejor el cabildeo para fortalecer a ustedes y fortalecer su profesión. Y pues de esta manera hacer que tengamos un país muchísimo más democrático, muchísimo más abierto y muchísimo más rendidor de cuentas también. Muchísimas gracias, Nora. Gracias por la invitación, Alma. Muchísimas gracias a ti. Que se oiga una cortina de brillitos para Nora, por favor. Y ya lo sabes, bebé de luz, infórmate e involúcrate, porque si lo haces, las cosas sí pueden cambiar. Bueno, bye.